Bueno, ya estamos a domingo. Hoy voy a conducir en principio el E30. Van a cambiar el trazado, o sea, va a ser el mismo trazado pero inverso. No sé qué tal será, dicen que está bastante guay. Yo con conducir y dar un par de vueltas seré más que feliz. ¿A quién no le gusta comprar piezas? Recuerda que tienes el código RASCOAD en Autodoc para ahorrarte unos billeticos y el código sirve para ti, para tu madre, para tu padre, para tu abuela, para tu ex, para quien sea. Puede parecer un S15 normal, te acercas y ves ahí Spec S, te acercas aquí y dices ¡mierda! ¿Qué está pasando aquí? Aquí ya ves esto y dices ¡oh mama! Además un nivel de detalles y de acabados muy loco, en plan increíble. O sea, increíble. Pero es que espérate, que lo gracioso está aquí. Ah, no se ve una mierda. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Caja automática de BMW. O sea, de estas con levas y tal. Pero es que espérate. What? Tiene puto nitro. O sea, acabamos de hablar con el dueño. 850 caballos sin el nitro. Así que ahí lo llevas. El coche de calle perfecto no existe. Madre mía. Primeras vueltecitas del día número 2. Estamos en un E30 de un chico que no sé cómo se llama. Aquí tienen nombres, pues ya sabéis. Y le mete fuerte, en plan, muy guay. Así que la verdad es que tengo bastantes ganas de ver cómo le mete aquí. El trazado es bastante diferente. La bajada es al contrario. Dicen que se puede pillar mucha velocidad para hacer backis tochos. Mirad el interior, todos los marcadores ahí con las llamitas, todo con rojo. Él va también con el mono rojo y todo. No sé, está súper bien conjuntado el coche. Mola que flipas. La verdad es que me mola un montón. That was nice, man. Thank you. Hemos tenido un pequeño problema con el freno de mano, y es que cuando pisaba el freno de pie, el freno de mano se le iba hacia adelante porque está conectado en línea. Y básicamente hemos visto que, bueno, han visto que en lo que es la bomba del freno de mano hidráulico lleva como un tope para cuando precisamente frenas no se vaya hacia adelante y se ha jodido. Entonces para eso habría que cambiar la bomba. Ahora no se puede hacer eso, así que lo que están fabricando es literalmente un tope soldado ahí a la chapa del chasis para que evite que la palanca se vaya hacia adelante, porque si se va demasiado hacia adelante se puede salir el pistón de la bomba y literalmente se puede quedar sin frenos. Así que un poco peligroso. No me gustaría conducir un coche sin frenos, así que veremos a ver qué se puede hacer. Por otro lado, Martin también está teniendo problemas con el S13. Básicamente lleva, bueno, todo el fin de semana con... Really? What happened? That is the problem. Vale, el problema es el bombín de embrague, que estaba jodidísimo. Entonces no retornaba bien y el embrague le patinaba. Cambiaron el disco de embrague, seguían con el mismo problema y ahora han descubierto que el problema era el bombín. Así que mierda. Vale, estamos ahora conduciendo el E30 de Rubén. Es
me siento afortunado de poder conducir el coche aquí. Es un coche totalmente diferente, el chasis totalmente diferente, el motor totalmente diferente. Así que primero me lo voy a tomar con mucha calma, voy a ver qué tal lo siento todo y luego ya poco a poco. Yeah, maybe third is better. I like it. This car is so fucking good. What is your speed on the backcountry? I don't know. 100? I don't know. No, more. More? Yeah. Buah, sinceramente no me esperaba conducir tan bien con este coche, ni de coña me esperaba yo sentirme tan cómodo. Súper bien, en cuanto a setup está muy guay.
no es tan agresivo como el 13, por ejemplo, pero es que es obvio, ¿no? O sea, la potencia, el grip y todo eso. Pero ya habéis visto que llevas velocidad, el coche lo tiras o sea, me ha dicho el chico que íbamos al lado, o sea, con el que iba al lado, que estamos entrando a 160 en cuarta puto fondo, o sea, what the fuck, en plan, no sé cuántas vueltas he dado, pero yo que sé, no muchas, en plan, no es mi puto coche, ¿sabes? Guau, qué bien me lo he pasado, chaval, qué puto guapo. Guau, me encanta, la verdad es que estoy sorprendido de mi habilidad a la hora de adaptarme súper rápido al coche, o sea, me he quedado flipado la verdad, pero es que realmente va súper bien, así que simplemente con adaptar un pelín mi estilo de conducción, la verdad es que he podido hacer lo que he querido con él. Solo estaba haciendo la entrada porque se está calentando un poquito, entonces nada más hacer la recta, hacer la entrada, ya se ponía bastante caliente. Tampoco son mis ruedas, entonces tampoco quería quemarlas, entonces pues eso, enfriaba muchísimo y todo eso, y la verdad es que las ruedas están totalmente nuevas, tal como estaban antes, así que perfecto, misión cumplida. Hemos perdido el lateral, no sé por qué, porque no me he salido, pero bueno, no le ha pasado nada, así que menos mal. Ahora va a salir Rubén un ratito, va a disfrutarlo, y yo creo que voy a ir a comprar algo de comida. Rubén, do you want something to eat? Yeah, I can try something. Do you want a burger or hot dog? Hot dog. Hot dog, ok. Ahora sí que por fin estamos con Marcin y vamos a sentir el 1008 Turbo en el pecho. La verdad que tenía bastantes ganas ya, he tenido bastantes problemas, pero ha podido solucionar. Wait. Ale my nie robimy tej sieczki później, okej? To tam do wyjazdu na wprost. Mam prowadzić? What happened with Mick? You were inside or no? No, I see it. So it was funny situation. I slowed down before the hill, right? And on the hill I was going fine. He was behind me. Okay. And I wanted to flick, so I went left and right to flick. Okay. But he, for some reason, he thought I'm letting him go. So I did left, so I did right and left, and he was there, and we just smashed like this. Wow. I don't know why he thought, for some reason he thought I'm letting him go. Yeah, it's fine. Wow. Vamos a ver el coche de Mick, ¿qué ha pasado? Yo he visto cosas volar, son cosas del drift para que veáis que no soy yo el único que revienta el coche, ¿eh? Hijo putas, que no pares de decirme, tío, no pares de romper el coche. El drift es así, o sea, es lo que hay. Oh, no fucking way. No way. Shall we do the night ride? Yeah, he was doing the manji and You can drive if you want. Polish communication, you know? Again, fucking Poland. Okay.
Pardon. Yes. Yeah, no grip. I'm not going to waste tires, so. Too soon. Fuck. That was good. Nice. Now we're cooling the tires. It's fun. Tires are dead. Thank you so much. It's fun. Now I fucked up really hard. Yeah, too much. Sinceramente, no esperaba ni de puto lejos el conseguir llevar este coche así tan rápido y tan... No sé, es que va súper bien. Y me he sentido muy guay, así en plan, no es mi coche, me lo voy a tomar con calma. 2 vueltas después, en cuarta y entrando a toda puta hostia. Qué puta pasada, la verdad. O sea, no me quiero imaginar si hubiera aquí tenido el 13. Me cago en la puta lo que hubiera salido de aquí, chaval. Me cago en la puta. Pero bueno, es lo que hay, lo hemos pasado. O sea, me lo he pasado, tío, de verdad, súper bien. Y el cabrón de Rubén ya me está invitando de aquí a 2 semanas otra vez a volver aquí a derrapar en el mismo circuito además, así que no lo sé, no sé qué voy a hacer porque tengo que trabajar, tengo muchísimo trabajo, pero es que a la vez me lo paso muy bien y creo que la vida va de pasárselo bien, así que no sé qué haré, lo tengo que pensar. Dejadlo en comentarios, ¿tengo que volver aquí a liarla o qué? O a qué bien me lo he pasado, la verdad que la gente de aquí es un puto 10. O sea, he hecho muchísimos nuevos colegas, de verdad, muchísimos, gente de puta madre. Y no sé, ¿qué hay mejor que pasar un fin de semana a tomar por culo de tu sitio normal y conocer gente súper guay? ¡Buah! ¡Qué pasada! Ahora solo falta recoger, bueno, en verdad, ir al hotel, digo, si el hotel está aquí, ¿sabes? O sea, ¿what? Bueno, ya estamos al lunes, todo más tranquilito, hemos descansado. Hoy he dormido como el culo, la verdad, no sé por qué. Bueno, ya he acabado esta aventura y quería comentar algo que no suelo hacer con vosotros y es un poco hablar del tema de costes. Aquí en Polonia, la verdad es que es bastante más económico, o sea, a ver, tampoco mucho, pero es un poquito más económico que España, por ejemplo, ir a cenar y tal. Ayer, por ejemplo, nos pusimos hasta el culo de todo, en plan, un montón de comida, pedimos mojitos,
de todo, ¿sabes? Y fueron 20 euros por cabeza, cosa que en España hubieran sido 30. El tema de los vuelos, si te lo miras con antelación, normalmente no suelen ser muy caros, lo que yo los pillé creo que 2 semanas antes, entonces ida y vuelta me costaron 240 euros. Lo que pasa es que la cagué, en vez de pillar el vuelo a Breslavia, lo pillé a Wrocław, no sé cómo se dice, lo siento. Entonces allí tuve que pillar un Uber hasta la estación, luego un tren 5 horas más hasta Breslavia. Fue un caos, estuve todo el día viajando y fue una cagada que flipas. Así que para la vuelta no tener que volver a hacer lo mismo, lo que hice fue comprar otro vuelo. Me gasté 100 pavos más, entonces ahora tengo un vuelo directo hasta Barcelona, que bueno, pues ya entre una cosa y otra son 340 euros, por lo menos ahorro tiempo. El hotel, más o menos, fueron 260 euros, 3 noches para 2 personas, aunque estamos 3. Nos hemos alquilado a dormir en el suelo. Entonces, bueno, pues más o menos echar vuestros cálculos. Yo me acabo de levantar hace poco, así que no me voy a poner a dividir. Fui medio retrasado, entonces compré 2 camisetas en el stand de Next Level. Las camisetas costaban unos 25 euros más o menos, la verdad es que buena calidad y tal. Lo que pasa es que se me fue la olla con las pegatinas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo pegatinas de este estilo, rollo cromadas y tal, y las vendo a 2 euros. Y dije, ponme 4 de cada, ¿sabes? Cuando pasó la tarjeta y miré el móvil, 120 euros, dije, ¡mierda! Puto gilipollas. Pero claro, ya había pagado 6 pavos la pegatina y yo, ponme 16. Ayer también estuvimos haciendo el subnormal con los patinetes. ¿Y qué es lo que pasa? Que solo 2 teníamos la aplicación y con cada aplicación puedes pillar 4 patinetes. Así que me acabé gastando 70 pavos invitando a todos los colegas. También invité un montón de veces a cenar a gente y eso. Así que al final me salió el viaje un poquito caro. La verdad es que bastante caro. Pero me lo he pasado súper bien. Es algo que repetiría. Bueno, de hecho voy a repetir. Espero que en breves, así que ha merecido la pena. No he tenido que alquilar coche porque me vine a buscar Rubén en los food trucks. O sea, por 10 euros comías un hamburguesote que flipas con tu bebida y todo. O sea, ya digo, bastante barato. Un food truck ahí en España te gastas 15 pavos y te comes una mierda de hamburguesa que te quedas flipado. Aquí no, aquí la verdad es que era más barato y estaba, la verdad es que súper bueno. Por lo demás, pues freestyle, o sea, lo que te quieras gastar. Y en mi caso, demasiado. Pero me lo he pasado bien. Espero que os haya molado el vídeo. Si os ha molado, por favor, comentar y hacérmelo saber, porque haré más cositas de estas. De hecho, lo voy a hacer igual, así que espero que os guste igualmente.